Llegué aquí en el 73 y nos encontramos aquí totalmente, un barrio totalmente desahuciado, porque aquí se construían las viviendas para recuperar la fuerza de trabajo, pero como si fuésemos animales. No había otro tipo de alternativa. Aquí no había nada, de nada, de nada. Y entonces empezamos a... La gente sufría porque además venía del rural, una cultura rural, no asimilaron tampoco la cultura urbana, difícilmente podían asimilar la cultura urbana, y vivía un poco a caballo o a pie de la cultura rural y de la cultura urbana mal asimilada. Sufrían, por supuesto que sufrían tremendamente, porque al menos en la rural tenían protección de la familia, se conocían, se Sí, ayudaban os habían mutuamente. Aquí extraído de ese. vinieron y de la noche a la mañana se encontraron con todo tipo de problemática, sin conocer a nadie, desconfiando de Dios. Entonces ya empezamos a decirles que el problema era de todos y que había que juntarse. Empezamos a hacer asambleas y empezaron a plantear realmente los problemas que estaban viendo, el problema de todo tipo. No había ni comercios, ni la gente tenía que ir a Bouzas a comprar las cosas o las traviesas. No había, por supuesto, ni nada de seguridad social, no había colegios, no había nada, de nada, no había absolutamente nada. Y entonces empezamos viendo problemas había, pero al mismo tiempo hacíamos estudios de la situación, que ellos mismos aplicamos los cuestionarios para ver qué tipo de problemática estaba existiendo. Y detectábamos los problemas que ellos sentían más graves, aunque no eran los más graves, pero que se sentían como más graves. Y por ahí empezamos. Y entonces Por dar empezamos respuesta a, a tu demanda, a ¿no? eso daros cuenta que era el tiempo del franquismo. Entonces todo esto resultaba resultaban humoristas. Yo tuve dos o tres juicios de orden público también, pero calumniados totalmente por ese Antonio. Y a partir de esa lucha empezamos entonces a conseguir objetivos. Empezamos a conseguir colegios y así veis dos institutos, colegios, y eso fue todo a base de lucha. Empezaron a luchar por los comercios, por los centros, por un centro sanitario. Empezamos a luchar por la Bunza, porque nos han robado cantidad de zonas verdes. ¿Eh? Y entonces dijimos, bueno, nos han robado cantidad de zonas verdes, aquí hay que conseguir una zona verde para el barrio. Y entonces dijimos, la Bunza en Osa. Y empezamos a luchar por la Bunza, que era nuestra. Con todos los conflictos, porque la Bunza la hemos conseguido después de 30 y tantos años de lucha. Aquí había hasta empresarios catalanes que tenían unos precontratos para la compra de la Bunza. Recibíamos llamadas, yo recuerdo de uno concretamente que llamó y diciendo que bueno, él tenía un precontrato cara a esos terrenos y el que se pusiese por delante se los cargaba. Teníamos que decirle venga, empieza, hombre, empieza. Damos la lucha ahí y la lucha hasta que se consiguió realmente que la Bunza ya no es. Empezamos por la Plaza del Pueblo también, y la Plaza del Pueblo se consiguió por los semáforos, que había habido muertes, Había que luchar por absolutamente todo, todo. absolutamente todo. Si este barrio, no es porque yo esté viviendo aquí, este barrio tal vez sea el barrio más completo que hay, de servicios y de todo. Daros cuenta que son institutos, son colegios, solamente hay un colegio privado, que es este de ahí, pero hay colegios, hay institutos, hay guardería, hay todo, absolutamente todo, se consiguió a base de la lucha, realmente Y siente que se ha perdido un poco de ese espíritu. Se ha perdido un poco el sentimiento Claro, de. sí, el problema mayor que existe es que en el momento que vayas consiguiendo objetivos, la gente también se aburguesa. Entonces había que alimentar necesariamente la lucha. Una lucha hay que alimentarla con valores o con ideología o con lo que quieras. Y entonces aquí fundamentalmente era el Partido Comunista el que hacía algo y, y los que eran creyentes empezamos a replantearnos realmente también la lucha y alimentarla, claro. Y entonces empezamos con el símbolo de las comunidades populares de base. Eran comunidades populares de base, la parroquia es comunidad de comunidades y está formado por muchas comunidades. Y son comunidades que reflexionan, que al mismo tiempo celebran la Eucaristía o celebran un rato de oración y se comprometen.
Y la opción fundamental de estas comunidades es lo popular. Y entonces empezamos al Movimiento Ciudadano, empezó la Sociedad de Mujeres Dorna, empezaron los jóvenes, empezó la ecología, empezaron toda una serie de... Porque estaba totalmente desvertebrado esto. Te das cuenta que estaba desvertebrado Cada uno luchaba por lo suyo, ¿no? y políticamente era un desastre, porque era la época del franquismo y por lo tanto el empezar a vertebrar realmente el barrio fue costoso. Manifestaciones de todo tipo, denuncias de todo tipo, y hasta que se consiguieron. Aquí lo bueno que hubo es que la gente no se ha vendido, porque hubo intentonas de comprar a gente, claro. Había aspectos que se jugaba mucho por parte de intereses de bastardos de todo tipo, pero no se ha vendido absolutamente. No se ha vendido. Entonces, y fuimos constantes, porque la gran pelea que hubo aquí fue ser constantes. Cogíamos una reivindicación y hasta que no conseguíamos que eso estábamos hasta que Cuando acababais con esa, íbamos a otro. O algunas veces era dos al tío. O sea, Entonces apareció, claro, un tipo de iglesia totalmente distinto. Y era un contraste realmente de otras parroquias. Y entonces hasta aquí nos empezaron a llamar a los comunistas, empezaron a llamar... Pero claro, somos una iglesia popular de base, en donde las comunidades de laicos, y es profundamente democrática. Aquí los curas somos unos más. Aquí son las comunidades las que deciden, y deciden todo, absolutamente todo. O sea, que los objetivos de este año hay una asamblea parroquial de todos los años, en donde es el máximo organismo, donde se decide y al mismo tiempo se valora el año y se decide los objetivos del próximo año. Y eso, después hay una representación de toda la gente en las reuniones, en las juntas que están existiendo, y se toman las decisiones o culturales o problemáticas que nacen, vemos posibles soluciones. Por eso la gente aquí se siente, tiene conciencia. Aquí cuando preguntas a alguna gente, ¿tú eres de Coya? No, yo soy del Cristo de la Victoria. Porque lo que nos interesaba sobre todo es que la gente que venía encarnada del rural, que tenía una experiencia, se encarnase en un sitio y se sintiesen responsables y sobre todo conocidos, que fuese un trato de tú a tú entre la gente. como en el pueblo. Claro, como el pueblo. Y entonces era sentir realmente el barrio como ellos. Y entonces, Sentimiento de pertenencia, de vecindad, de comunidad. eso era Ujú. y entonces la gente pues empezaron a conocerse, empezaron a luchar juntos, empezaron a sentirse realmente miembros activos de este barrio, y en donde nos vemos, pues, eh, claro, nos saludamos inmediatamente. O sea, es una cosa, hay una relación realmente entre Especie de gran nosotros. familia, ¿no? Sí, sí, entonces, hasta el punto que las opciones, por ejemplo, la gente que viene de fuera, cuando viene a mejorar no sé, un concierto de corales o lo que sea, que después se les ponen unos pinchos y el trato de aquí, de la gente con los que vienen de fuera, ellos mismos dicen saltar que es una cosa especial. Pero es eso, es el humanismo encarnado en este barrio, que se va manifestando en 50.000 situaciones. Y la opción fundamental, claro, al ser los débiles, pues en este momento la crisis que estamos viviendo, fundamentalmente la opción nuestra es las víctimas de esta. Y entonces veis lo de la acción social, veis los sin techo, o veis, nos echaron de la cárcel, porque no nos aguantan ni en la cárcel, nos echaron porque fundamentalmente esos todos los temas que aquí se vive con más intensidad, que fueron la droga. La droga no hemos hecho una propuesta seria. Y entonces la droga aquí se solucionó con la cárcel o con la muerte. Yo he tenido que ver muchas muertes de chavales jóvenes. Entonces tratamos de montar una plataforma de solidaridad con los internos de la Lama, de aquí del barrio, y al mismo tiempo con las familias. Y teníamos ahí una plataforma era socioterapia, fundamentalmente era socioterapia, que era encontrarse con ellos y cambiar impresiones, charlar, discutir, reírnos. Hacer el trabajo que deberían hacer las instituciones en este caso, entiendo. Ese
Lo que ocurre es que la cárcel es muy totalitaria y en el momento que te enfrentas ante las autoridades, pues inmediatamente eso no te lo pensé. Y nos echaron. Nos quitaron. Bueno, les habrán echado de muchas partes, ¿no? O les habrán cerrado muchas puertas. Sí, sí, sí. Hombre, discusiones con. Claro, la actitud nuestra es contra todo poder, ¿eh? Todo poder. O sea, todo lo que sea poder, necesariamente nosotros inmediatamente lo, lo planteamos y sobre todo tenemos una relación dialéctica con el poder, sea político, religioso, de lo que sea. Y dialéctica quiere insistir que necesariamente nosotros es, dialogamos, pero al mismo tiempo Tomáis parte, ¿no? tomamos parte y discutimos realmente y claro, todo eso, pues, hay mucha gente que no, a lo mejor no puede Que hacer. les choca, quizás, ¿no? Le choca y no. Bueno, hablando de la gente, entiendo que de los poderes chocar no le choca, ¿no? Claro, Hay una oposición frontal o un... claro, el poder ya sabes que si cualquier tipo de poder, si se replantea un poco de la base o es crítico ante el poder, pues los poderosos siempre necesitan súbditos y eso, tener un súbdito que se revela, trae efecto. Entonces hay mucha gente que, pues se creen que están por encima del bien y del mal y eso nosotros generalmente somos. Pero eso lo maman. Vamos a las homilías, nos vamos en las reflexiones que hacemos y todo eso la gente lo está palpando y lo Pues de está. alguna manera la crisis ha vuelto a poner en marcha ese movimiento. Al Ah, sí, sí, final es sí. un movimiento comunitario que de alguna manera se había burguesado, Sí, como dices. sí, sí, sí. El momento que se consiguen los objetivos, muchísimos objetivos, pues entonces la gente, y por otra parte, esta economía neoliberal lo que hace es una ideología profundamente burguesa. Y eso va entrando poco a poco, sin quererlo. De todas formas, siempre estuvo el resto nosotros decimos el resto de Yahvé, que era un poco la gente que seguía animando la esperanza y la lucha constante. Y entonces, en cualquier tipo de conflicto que tenemos, inmediatamente es la convocatoria, es la estrategia, es el de qué hacemos, qué no hacemos, discutir y ver. Y entonces tomar una decisión, claro. Y esa decisión que se tome, pues es entonces. Y así veis ahora, por ejemplo, cara a esto de la acción social, pues es constante. Entonces el ayuntamiento nos pone sale el alcalde por televisión poniéndonos y sale con la concejala y las discusiones que tenemos con la concejala y tal. Eso, pues Es una buena señal o una señal de que estés haciendo bien las cosas, ¿no? claro, porque ellos intentan tratar de callarlo y no tienen en cuenta que es un barrio con mucha experiencia durante muchos años de lucha y que el valor que tiene fundamentalmente es la constancia. Creemos en una idea, creemos en un ideal o creemos en un derecho y por lo tanto no estamos dispuestos a ceder en absoluto. En eso. Y claro, cara a eso tratan de hacer las estrategias del tiempo. Todo poder tratan de a ver con el tiempo si nos quemamos. Y claro, eso nos Hombre, reafirma más. en parte intentan, ¿no? Ya en los casos concretos, individuales, jugar con la paciencia de la gente, de llevarla al punto de que vea que no hay salida o de que cada vez intenta abrir una puerta, se le cierra otra. Y supongo que será, bueno, gran parte de las historias que aquí vengan, ¿no? Las personas que llegan por primera vez tendrán esa historia. Ah, sí, 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 eso. Por otra parte lo saben, eso lo saben, porque nosotros tenemos noticias de que o sea, a lo mejor en el ayuntamiento una reivindicación dicen, no, pero es el movimiento ciudadano lo que hace. Ay, y entonces ya la toman como una cosa seria. Porque claro, lo puede hacer pero que lo diga el movimiento ciudadano, que reivindique, ya eso ya, porque saben que además está fundamentado, esa reivindicación está fundamentada, no, no protestamos por protestar, sino simplemente por razones y razones serias. Y al mismo tiempo damos alternativas, no nos quedamos solamente en hacer una movida y Sí, para que hay salidas a sí, sí, todo sí, eso, sí, ¿no? salida. E incluso no, todas las protestas que hacemos solemos hacerlas no violentas, no violentas, aunque muchísimas veces cuesta parar a los que algunos ven como opción realmente cara a la violencia y nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Realmente con la violencia, porque la violencia en el fondo
se trata de conseguir un objetivo, o se cree que se va a conseguir un objetivo rápidamente con eso, pero vale más la constancia y por lo tanto implantar la no violencia, que además es profundamente educativa. Y además, yo mi experiencia es que, eso ya lo decía Gandhi, pero la experiencia que tengo es que la no violencia eh, se consigue las cosas. Incluso la paciencia, pero la paciencia activa. No juntarse a esperar, ¿no? Sí, sí, es. Pero bueno, será difícil unas personas, ¿no? Que están en una situación desesperada, que no piensen en soluciones Sí, desesperadas. sí, y muchas veces claro, que yo los entiendo, yo lo comprendo perfectamente. O sea, que una persona que esté en una situación límite y que, como ellos dicen, a lo mejor que mis hijos no puedan tener cosas para comer o para cenar y que no pueda darlo, están dispuestos a todo. Pero claro, a base de diálogo y a base de actitudes y convencerles un poco que, oye, vale la pena esto y tal. De alguna manera, esto está sirviendo para que ese movimiento vecinal y comunitario gane adeptos, ¿no? De alguna manera, o sume esfuerzos de personas que Hay algunos que no, hay algunos que no admiten eso y que entonces digan, no, aquí hay que quemar tal, o aquí, y cuando no consiguen ese objetivo, pues se va. Y a mí me parece que es más publicitario que otra cosa, ¿eh? Es más publicidad, porque a la larga la violencia muchas veces retira a mucha gente que a lo mejor es reivindicativa y lucha y está dispuesta a luchar, pero no con violencia. Y cuando hay violencia la gente se retira. ¿cuál es la gran lucha hoy? Fundamentalmente la gran lucha ahora que tenemos así presente es la Bunza, el centro cultural, que lo hemos dejado un poco aparte porque nos pareció un poco escandaloso exigir un centro cultural cuando estamos reivindicando inversiones en acción social, pero la gente dice que hay que volver otra vez a... Y, Y con respecto a la acción social, y después, respecto a la acción social, el objetivo de la renta básica, pero como eso es a medio, a largo plazo el conseguirlo, a corto plazo queremos que se respeten los derechos de ciudadanos, la ciudadanía, los derechos de la ciudadanía y sobre todo los derechos realmente de la gente más humilde que están viviendo aquí, que son los paros de larga duración, son las nuevas pobrezas, son los sin techo, son los desahuciados, son los enfermos, pues todo eso. Y son los presos, porque con los presos todavía seguimos. ¿cree que es más difícil hoy esta lucha que lo fue hace 30, 40 años, cuando no había absolutamente nada? Esta es mucho más costosa, ¿eh? Ahora. Muchísimo más costosa porque la gente, eh, yo no, pues eso, el aborrecimiento está innato y muchísimas veces la ideología que es reinante lo que hacen ver es que la gente discute, habla, da teorías y en eso y cree que se solucionan así los problemas. Pero pegar un, no, bueno, pega un palo al lado, claro, es el hecho. Y el movilizar a la gente Cada vez cuesta más. cada vez cuesta más. Cada vez cuesta más porque incluso políticamente los partidos políticos dejan mucho que desear, dejan muchísimo que desear y eso sí que politizan totalmente a la gente, porque Y claro, no hay una referencia, no hay unos líderes que consecuentes. Que hoy lo que mueve es los testimonios. Hoy la palabrería y o hay un testimonio realmente y una consecuencia claras, por si no, la gente pasa olímpicamente, porque claro, es la historia y es una historia que ellos no están dispuestos a... y supongo que también habrá